Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy vamos a conversar con un gran amigo que ya tenemos algún tiempo de conocernos y haber compartido, incluso ya en este espacio, con Jorge Daniel Vázquez, sociólogo ecuatoriano, ¿verdad? En este momento realizando sus estudios doctorales, su tesis de doctorado, que ahora lo mencionábamos un poquito en la Universidad de Massachusetts, ahora hablábamos fuera de cámara sobre esto. Y además vamos a hablar sobre un libro que publicó hace un tiempo y hoy ha salido, bueno, hoy no, ha salido una segunda edición y es este texto que por acá tengo yo de su primera edición, que es la crítica de la sociedad adultocéntrica. Y que bueno, Jorge Daniel por ahí tiene esa segunda edición que acaba, que viene recién saliendo el año pasado. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias, Esteban. Con mucho gusto de estar aquí. Bueno, primero, muchas gracias eh, a vos por participar en este espacio, por participar en este programa y a conversar un poquito sobre este libro que es un trabajo que escribes con Pedro Bravo Reynoso, ¿no? Son una Sí, colaboración, ¿verdad? Que ustedes hacen en este texto. Jorge, empecemos, ¿verdad? Por las razones detrás de este libro, digamos, de incluso esta primera edición de 2014. ujú. Y también un poco sobre qué cambios nos encontramos en esta otra edición, ¿verdad? De 2021. Sí, muchas gracias por la pregunta y saludos a Pedro, que si está viendo este programa, o si eventualmente lo puede ver, él está ahora en Alemania. Em, bueno, el texto tiene como, digamos, dos motivaciones importantes. La primera es como de tipo vital, digamos, era la intención de poder traducir en algún registro escrito y tal vez en un ejercicio de reflexividad las diferentes prácticas pedagógicas de trabajo con jóvenes, de trabajo con educadores, de trabajo con líderes, en diferentes expresiones de educación, tanto formal como no formal, que Pedro y yo habíamos tenido durante aproximadamente 8 años. En ese proceso participamos con muchos estimados amigos, amigas que estuvimos trabajando en el diseño de todo tipo de herramientas pedagógicas y nos atrevimos mucho como a innovar. Y esos procesos de trabajo pedagógico estaban acompañados por una reflexión sobre el sujeto eh, para el cual trabajábamos o que se producía a través de ese trabajo. Entonces, claro, ese trabajo con jóvenes estaba produciendo unas formas de entender el mismo acto pedagógico, el mismo acto de aprender y construir comunidad, construir sociedad, construir valores. Entonces, ahí hay un elemento como vital, eh, que estaba acompañado de esa reflexión y que tenía que traducirse en un libro, fue lo que decidimos hacer con Pedro. Y el segundo, digamos como el segundo elemento, también surge de ese momento en el que Pedro y yo estudiábamos filosofía, estábamos interesados en los estudios culturales, encontrábamos digamos como, vamos a decir así, en la corriente postestructuralista, en la filosofía de la cultura, como muchas críticas a- al problema de la identidad, ¿no? Y la manera como el poder funcionaba, digamos, oprimiendo con mucha especificidad, ¿no? Oprimiendo por tu condición de clase, por tu condición de sexogenérica, por tu origen nacional, por tu identidad étnico-racial, ¿no? Y nosotros sentíamos que una manera en la cual también funcionaba el poder, por supuesto en conexión con todas estas otras, a partir de nuestra experiencia educativa, era esta suerte de negación de, de, de los sujetos jóvenes, desplazándolos hacia afuera del relato histórico, como viéndolos, por ejemplo, como sujetos inmaduros, sujetos idealistas, o sujetos todavía en una dimensión del no ser.
que eso es esa teoría y esas aproximaciones que eran, digamos, bastante comunes en narraciones cotidianas, pero que se reforzaban también con ciertas, digamos, como ciertas, vamos a decir así, traducción hacia el discurso cotidiano de nociones psicológicas, como por ejemplo la de la crisis de la edad, la de la moratoria psicosocial, o las dichas como por ejemplo edad del burro, eh, edad de la peseta, etcétera. Ese tipo de metáforas, ¿sí? Nosotros las encontrábamos que en última instancia como obstáculos epistemológicos para entender la manera en cómo se producían subjetividades y formas de conocer, de aprender y de ser en el mundo en los jóvenes, ¿no? Esa como, y esa reflexión nos llevaba quizás a diferenciarnos de otras formas, digamos, de estudiar el fenómeno de lo juvenil que estaban, al menos hacia finales de, digamos, durante la primera década del 2000, que estaban como más, en más apogeo, ¿no? Que era, por ejemplo, los estudios sobre las culturas juveniles, como digamos, una influencia muy importante del trabajo de José Martín Barbero, de Néstor García Canclini, pero también trabajo como el de Mario Margulis y Marcelo Urresti, por ejemplo, ¿sí? Eh, Carlos Feixa, por ejemplo, que ya cuestionaba, ¿no? Y fue importante para nosotros leer ese trabajo, o sea, el trabajo de Rosana Reguillo, por ejemplo, o encontrarme yo en Costa Rica cuando estudiaba en la Universidad Nacional, encontrarme con los escritos y publicaciones de Claudio Duarte ahí, donde aparecía el tema del adultocentrismo, pero nosotros sentíamos que había que decir un poco más sobre eso, ¿no? Que la manera como estaba apareciendo ahí el análisis del adultocentrismo como una forma de exclusión social justificada en una suerte de perspectiva acrítica desde ciertas herramientas de las ciencias humanas, podía dar para más, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos a trabajar en el análisis del adultocentrismo con herramientas de la filosofía, de la crítica postcolonial, de la crítica decolonial, de los estudios culturales, de la filosofía política, del trabajo, digamos, de los filósofos postoperaístas, unas lecturas más enganchadas con Foucault, y entonces el libro tomó, digamos, como una posición sobre el tema del adultocentrismo distintas a las que ya habían venido diciéndose, sí. Sí, ahí, bueno, el libro, esta primera edición, y quisiera saber también hacia esta segunda, algunas de las diferencias que hay. Esta primera edición tiene tres partes bastante definidas y algunas, a ver, y además inicia de una forma muy provocadora para quienes somos del área de filosofía, ¿no? Y es este primer capítulo, Kant y el adultocentrismo, Sí. ¿verdad? Tiene alguno, y además viene trabajando este elemento de la modernidad. Eh, Después nos habla un poco sobre política, sobre el tema del capitalismo y las subjetividades políticas, el capitalismo postfordista, ¿verdad? Y algunos elementos que son interesantes acá, y además esas tensiones en en la última parte, en la institucionalidad adultocéntrica, como ustedes le llaman, ¿verdad? Ujú. Y habla un poco sobre el tema de las cartografías de la subjetividad, o muy interesante, los últimos dos capítulos sobre el discurso periodístico o la sociedad mediática del miedo. Esta primera edición, ¿verdad? Vos ahora hablábamos fuera de cámaras, esta segunda edición incluso nos amplía un poco este panorama. ¿Qué diferencias encontramos, ¿verdad? Entre esta y la Sí. otra? Y cómo además vos, o cuál necesidad, ¿verdad?, de incorporar esto nuevo en ese Ujú. refrescamiento del trabajo sobre este concepto que vienen trabajando. Sí, muchas gracias por esa pregunta. La segunda edición conserva esas temáticas de la primera y esas secciones e incorpora una más, ¿no? Que digamos que va a analizar con mayor particularidad, con mayor, digamos, capítulos incluso, ¿no? El tema de la representación. Pero diríamos que hay como tres temas que son importantes señalar en relación a la diferencia entre la primera y la segunda edición. La primera es que se incluye
digamos, más casos, más estudios de casos, que no tiene tanto la primera sesión. O sea, la primera edición tiene un enganche más teórico, si tú quieres, y menos énfasis en trabajos que analizan casos, exceptuando un capítulo que analiza la representación de los medios de Costa Rica hacia lo que en el año 2012 yo trabajé junto con Tirsa Ventura y Mónica Brenes en la Universidad de La Salle en Costa Rica, lo que se llamaba la crisis de la seguridad en las escuelas, ¿no? Entonces ahí hay un capítulo sobre eso en la primera edición, hay otro capítulo sobre el análisis de los medios de comunicación en torno a un incendio que ocurrió en el Ecuador en el año 2010 de una discoteca, de un concierto de rock, y cómo se activaron una serie de estereotipos sobre la juventud en ese momento. Esos dos capítulos son parte de la primera edición. En esta segunda edición se integra además un análisis de la representación de la juventud y el conflicto generacional en el cine ecuatoriano. El cine ecuatoriano desde el año 2010 tiene una producción muy significativa, en parte porque el gobierno respaldó eso a través de inversión pública, creación de institutos, fondos, etc. Y muchas de las películas que surgen en ese tiempo giran en torno, bueno, por supuesto, a dinámicas de género y migración, porque esos son problemas, digamos, importantes en la sociedad ecuatoriana, pero son dramas también protagonizados por jóvenes, ¿no? Entonces ahí hay una manera de cómo en el cine ecuatoriano se estaba narrando de cierta manera el conflicto generacional. Básicamente, cómo la crisis económica de finales de los años 90 en el Ecuador representó también una crisis de las formas tradicionales de autoridad, es decir, como un fracaso de una generación que en términos políticos no había podido asumir, digamos, la capacidad de construir un proyecto de sociedad, ¿no? De inclusión, si tú quieres. Y entonces, en lugar de ver una juventud, vamos a decir, como apática, como se suele decir, crisis de valores, como decir, decepcionada, lo que se ve es una serie de dimensiones de politicidad juvenil que cuestionan, digamos, ya esa autoridad, que se resiste, digamos, a renunciar a una serie de patrones sociales que han llevado no solamente a formas de dominación de género y racial, sino también a la imposibilidad de garantizar la reproducción de los servicios básicos para la gente. Entonces, hay una metáfora de ese decaimiento pero, en el cine, pero también hay eh, otro lugar de denuncia, que es esta suerte de rebeldía, ironía, que aparecen los protagonistas, digamos, en los personajes que articulan la narrativa cinematográfica en los filmes que escogemos para ese capítulo. Hay otro capítulo que es en cambio basado en el trabajo de campo en la Carpio, en San José de Costa Rica, donde analizamos en ese momento nuestra experiencia de trabajo pedagógico con algunos grupos de jóvenes nicaragüenses y costarricenses, por supuesto, en la Carpio, eh, cómo se producían, digamos, unas narrativas de identidad y se usaba un poco la recreación o la apropiación simbólica cultural de los espacios para contrarrestar las narrativas xenófobas y criminalizantes de los jóvenes que existen en la Carpio, sin negar que existían, por supuesto, problemas de diferente orden, pero en los medios de comunicación había como eh, un exceso, digamos, que decía de una suerte de narrativa más bien xenófoba, antimigrante, acompañada con proyectos de privatización de los servicios públicos, en ese momento del Seguro Social, que es una discusión que todavía no se ha eliminado del todo. Y finalmente diría que existe una discusión un poco más, digamos, que no estaba tampoco en la primera edición, que es con la cuestión de la necropolítica y las formas, digamos, de violencia hacia los jóvenes, ¿no? Una discusión ahí con las aproximaciones que algunos autores denominan juvenicidio, poniéndonos nosotros en diálogo con el adultocentrismo, ¿no? Bueno, eso es más o menos como las variantes que tiene el texto, y después si quieres puedo comentar sobre lo de Kant y eso, esa primera parte. Sí, gracias. Jorge, ya tenemos que hacer el primer corte para venir hablando, a ver, también, ¿qué es esto de la sociedad adultocéntrica? ¿Cuáles son esas diferencias entre la forma en que tradicionalmente se aborda el concepto
y estos otros elementos que ustedes le incorporan, que me parece que son sumamente importantes y que quienes nos observan podrían aprovechar para después incluso tratar de buscar y adquirir el libro. Ya regresamos. Vamos a una pausa y ya volvemos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Jorge Daniel Vázquez, un gran amigo y además fuimos compañeros cuando estudiábamos en la Escuela de Filosofía acá de la UNA, y qué bueno que hoy es candidato doctoral en Sociología por la Universidad de Massachusetts. Jorge, veníamos hablando un poco sobre esta segunda edición de este libro tuyo de la crítica de la sociedad adultocéntrica. Y en la introducción de la segunda edición, ¿verdad? Ustedes nos presentan un parrafito. Quisiera leerlo para que nos sirva de guía para hablar un poco sobre qué es esto de la sociedad adultocéntrica y la forma en que ustedes la conceptualizan y nos la explican en ese texto. Dice, existe un poder adultocéntrico, una configuración del poder que no funciona como particularidad radical, sino en intersección con otras formas de poder que la gran parte de la población ve recaer sobre sus cuerpos y aspiraciones, como una violencia deshumanizadora. Pero el adultocentrismo también es una forma particular de ejercer poder a partir de la negación de la coetaneidad, la precarización, la estigmatización y el aniquilamiento de la vida de las personas jóvenes. Un párrafo, ¿verdad? Bastante fuerte, ¿verdad? Y que nos deja una pregunta en torno a estas relaciones de poder, y que también viene con la idea de este adultocentrismo, la forma de infantilizar también a aquellos otros sectores de población que no calzan dentro de esa matriz que se definiría como poder jerárquico, ¿verdad? Entonces, bueno, te dejo para que nos cuentes un poco entonces sobre esta forma de entender y ver la idea del adultocentrismo y la sociedad adultocéntrica en el trabajo de ustedes. Sí, o sea, para Pedro y para mí el adultocentrismo es una forma de explicar la manera en que se combinan o interseccionan las formas de estigmatizar las vidas juveniles con la precarización del trabajo de las personas jóvenes y a la vez su condición de vulnerabilidad para ser, ya en estos tiempos, digamos, hemos sido testigos de la posibilidad de aniquilarlos, no solamente a través de ponerles las situaciones de vida en condiciones de precarización, digamos que los sitúan ya al límite, sino de aniquilarlos, ¿no? O de violentar, digamos, la integridad física de las personas jóvenes. No solo de las personas jóvenes, por supuesto, pero plantear el análisis desde la sociedad adultocéntrica invita a pensar
cómo se combinan estos tres elementos. Por supuesto, estas tres dimensiones, digamos, la precarización, la exposición a la violencia en contra de la juventud y la estigmatización de las personas jóvenes, no implica, ¿sí?, desconocer que, que hay formas de exclusión y dominación basada en la cuestión racial y de género, ¿no? Sino que se intersecciona con estas otras formas de violencia. Lo que nosotros más que digamos que referirnos al adultocentrismo en su sentido más, digamos, obvio por la propia palabra, no significa que los adultos están en el centro de la sociedad y que los jóvenes están siempre excluidos, etcétera, sino la manera en cómo se produce una suerte de modelo de gestión de la población que considera a los jóvenes como sujetos incapaces, inmaduros y idealistas, pero a la vez, ¿sí?, se produce a través de estas narraciones formas de dominación sobre esas personas jóvenes, ¿no? Una forma de dominación, paradójicamente hablando, perdón, que podría parecer paradójica, ¿sí?, es la propia juvenilización de la sociedad, ¿no? Es decir, yo en encuentros con colegas, etcétera, pueden decir, pero si más bien ahora todo el mundo quiere ser joven, si la imagen que está en el centro de todo es la imagen del joven, los adultos más bien están siendo desplazados, ahora uno es más viejo que antes, a menor edad, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la crítica a la sociedad adultocéntrica no apunta, digamos, a ese problema, sino a la imposibilidad de pensar en términos intergeneracionales la construcción de sociedades más igualitarias, ¿no? Y de qué manera el adultocentrismo funciona así, ¿no? Como una forma de gestionar la vida de personas jóvenes, eh, y crear narrativas, ¿ya?, que parecieran ser una suerte de superación del adultocentrismo, pero que son únicamente, vamos a decir, estrategias eh, de todo nivel, ¿no? Podría decir estéticas, políticas, de negación de este adultocentrismo. Una de ellas, por ejemplo, es la juvenilización de la sociedad, ¿no? La otra es la negación o la imposibilidad de ver las alternativas políticas que se construyan a través de ciertas prácticas juveniles, ¿no? Esto no significa que dentro de los jóvenes o que dentro de los grupos de jóvenes no exista racismo, no exista sexismo, no exista machismo, no exista conservadurismo, fundamentalismo, intolerancia religiosa. Es decir, ¿por qué no habría de existir si existe a nivel de la sociedad? Sin embargo, también habría que entender que en los procesos de socialización y politización de la vida juvenil, no solamente a través de las formas tradicionales de la política, sino también desde otras formas no tradicionales de la política, por ejemplo, la recreación de comunidades afines, la voluntad de democratización de la información, la producción de narrativas utópicas por fuera, digamos así, de las que están tuteladas adultocéntricamente, permitirían pensar la necesidad, ¿no?, de aprender también de esas otras prácticas, ¿ya? Ahí, digamos, nuestro trabajo trata de hacer un balance, porque también existía como vamos a decir, hasta durante la primera década de los 2000, esta construcción de que a los jóvenes no les interesaba la política tradicional, etcétera, y nosotros estamos viendo, ¿no?, que los jóvenes recurren también a la protesta, recurren también a articularse a los partidos, recurren también a buscar ganar elecciones, es decir, eso estamos viendo al menos en América Latina, ¿ya? Y eso es un buen signo, porque eso significa que las formas de politicidad juvenil, ¿ya?, que se producen por fuera de la política tradicional, encuentran, digamos, también una manera de traducirse en otras formas del juego político, digamos, por el control del poder en otras formas, ¿no? Como es esta forma del poder de la representación democrática. Entonces, Y Jorge, porque sí, en relación con eso que mencionas, ¿verdad? Que hay un par de elementos, ¿verdad?, que podríamos mencionar. Podríamos ver, por ejemplo, acá en el caso de Costa Rica también podemos dialogarlo en ese sentido. Se da mucho en el hecho de que, por ejemplo, algunas formas de manifestación política de las personas jóvenes terminan siendo desacreditadas, ¿no?, por la misma lógica y por las mismas formas, ¿verdad? Muchas veces se dice, esas no son las formas,
¿verdad? En el caso de que incluso se quiere ver, pensemos en algún tipo de manifestación donde un bloqueo en la calle, entonces ya te dicen, no, es que esas no son las formas de pelear por el presupuesto de las universidades, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Verdad? Que se quiere desacreditar y se quiere incluso pensar en una forma de inmadurez política que les lleva a, ¿verdad? Que también es un elemento que hay por ahí presente, pero que también nos parece interesante, ahora que estamos en marco de elecciones en Costa Rica, darnos cuenta que un grueso de la población que decide no ejercer también el voto es población joven, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, es interesante porque hay una idea de la participación política a partir de la protesta y a partir de esto, ¿verdad? Y también la no representación, o sea, no sentirse representados en quienes se posicionan y se postulan, ¿verdad? Que a la vez también sirve para reproducir un discurso que les quiere tachar, ¿verdad? De no ser unas personas o no cumplir con un deber cívico como es el de votar, ¿verdad? Pero bueno, si no hay quien les represente, ¿verdad? sí, Entonces también, ahí también es una forma, y es una forma de protesta también, ante sí, la forma en que se construye o se trata de construir esa política electoral. sí. Pero mira, por ejemplo, en el libro nosotros pensamos mucho a partir de casos de la experiencia en centros educativos, ¿no? Porque, o sea, está lo que vos decís, pero para ponerlo en términos de análisis adultocéntrico, ¿no? Los centros educativos deberían ser espacios donde se invita a los jóvenes a, digamos, a hacer política, ¿ya? Hacer política, no solamente a ganar elecciones. Lo que nosotros eh, veíamos con Pedro es que en muchos colegios de Ecuador, donde nosotros pudimos la posibilidad de ver, cuando venía la elección de los consejos estudiantiles, de los representantes, lo que hacían los jóvenes era reproducir los vicios de la política, ¿sí? Entonces, tú veías que esa era una forma de educar en la política, ¿ya? Y, y, y no otras formas que podrían también surgir a partir de los jóvenes o que estaban ya tomando lugar, pero que desde el tutelaje adultocéntrico lo que hacían era inducir estas formas más bien de política electoral a través de la elección de los consejos estudiantiles, ¿sí? Que no estaría necesariamente desconectado de esta idea de entonces luego no sentir, vaya, ninguna voluntad en ir a votar. ¿Entiendes? O sea, bueno, perdón, me hago entender. O sea, eso es lo que yo creo que permite entenderse desde la perspectiva adultocéntrica. O sea, es cierto que hay muchos jóvenes que se abstienen de ir a votar, pero la cuestión es, desde esto es porque son jóvenes o es porque se educa políticamente en unos términos adultocéntricos que ya, ¿sí? Digamos, de manera generalizada, ya entienden la política únicamente a través de esa práctica que, como vos decís, puede no incluso representar. Exactamente, sí. Sí, eso, y a eso me refería, ¿verdad? O sea, porque a veces, muchas veces el discurso que busca deslegitimar, ¿verdad? Lo que busca es que entonces esas otras formas de participación política más allá de la vida electoral, entonces se quieren descalificar, ¿verdad? Porque hay una reproducción aquella que dice, es que, bueno, yo voto y delego y ya no reclamo, pero la Ujú. participación política vamos muchísimo más allá de eso, ¿verdad? Sí, sí. Y que, bueno, las personas jóvenes ahí lo incorporan. Porque nos quedan un par de minutos en este bloque, se nos va volando el tiempo, pero hay otra cosa que en este primer capítulo ustedes trabajan y que quisiera que podríamos por lo menos ir mencionando y tal vez ya en el próximo lo podemos retomar con otros elementos que nos quedan ahí. Y es que ustedes hablan de un tema que me parece importante y es de la juventud en la sociedad del rendimiento y Ujú. lo del juvenicidio, porque también es otro tema importante, porque cuál es la forma, vamos a utilizarlo como vos lo estás planteando, adultocéntrica en la que se concibe esto, y hacia qué tipo de sociedad entonces se le empuja Ujú. a las personas jóvenes, ¿verdad? Una parte donde ingresa una lógica del capitalismo que entonces te tacha como una persona fracasada a X edad, ¿verdad? También y entonces es interesante ver y esto que ustedes plantean y los efectos que tienen en las personas. Sí. Eh, digo algo sobre eso entonces. Sí, ese es un capítulo que trabajamos con Pedro en base a una ponencia que él había presentado en un evento en Ecuador y que
se convirtió en el capítulo para este libro, que plantea como como no pensar desconectadamente lo que es esta agenda neoliberal, digamos, de precarización del trabajo juvenil a través de, digamos, una trivialización de las capacidades, digamos, del trabajo vivo, ¿no? De las capacidades cognitivas de los jóvenes, con el uso del emprendimiento o el alto rendimiento, llevado a ese nivel, ¿no? Y lo que es también el juvenicidio, ¿no? Es decir, esta precarización de muerte, ¿no? El ejemplo, digamos, uno de los ejemplos más claros de eso puede ser jóvenes que, esto por ejemplo trabaja José Manuel Valenzuela, ¿no? En su texto sobre trayectorias de sangre y fuego, se llama el libro, y él habla de cómo básicamente son jóvenes los que en mayoría matan jóvenes, y jóvenes los que se integran en el comercio de la droga, etcétera, controlados por supuesto por una institución como puede ser un cartel, ¿no? De droga. Pero ya, esa sería como, digamos, una expresión, ¿no? Del juvenicidio, pero a la vez también hay un sistema de tutelaje ahí, ¿no? Hacia los jóvenes, de que pueden, ¿no? Entender eso también como una suerte de realización de sus capacidades, ¿ya? O sea, en esa condición de precariedad, en esa condición, digamos, de falta de acceso, ¿no? A oportunidades, esto aparece como una opción que dentro de la precarización, ¿sí? Evita la muerte poniendo precisamente la capacidad de decidir sobre su vida y su muerte en manos de otro, ¿ya? Ese sería como un ejemplo extremo, pero no es, digamos, en términos de la lógica que le subyace, no es muy distinto, ¿sí? A las políticas, por ejemplo, del gobierno ecuatoriano, de decir que los jóvenes y los niños lo que tienen que hacer es ser emprendedores y vender cosas en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión, si tú quieres, necropolítica del adultocentrismo. Sí, y ya tenemos que ir a una pausa, pero quiero cerrar con una cita del libro también respecto a esto. Me parece importante y veremos si nos da tiempo para abordarlo en el próximo, pero dice: el adultocentrismo se expresa como imperativo de rendimiento para la juventud, puesto que ésta tiene que demostrar su capacidad de innovación y su constante motivación para alejarse del fantasma de la inutilidad, ¿verdad? Esa cita parece importante porque en efecto es esta concepción de sociedad, de entender la vida humana como un objeto que produce, ¿no? Uh-huh. Y llevar a las personas jóvenes a que si no producen son inútiles, pero no solo inútiles, sino fracasadas en torno al resto de sus pares que sí producen. Y descartables, por lo tanto. Y descartables, ¿verdad? Entonces, bueno, un tema que se las trae, que podríamos ahorita seguir trabajando, aunque nos faltan un montón y nos queda un bloque. Pero bueno, vamos a una pausa, Jorge, y ya regresamos. Esto es Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas.
Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Jorge Daniel Vázquez sobre la segunda edición de este libro, que yo aquí tengo en mis manos, la primera, de la crítica de la sociedad adultocéntrica. Y veníamos conversando un poco sobre, bueno, esta idea del adultocentrismo, cómo se concibe, ¿verdad? La participación política, esta idea de la sociedad del rendimiento. Y hay otro tema por ahí, ¿verdad? Entre los tantos que se trabaja en el libro, Jorge, que es respecto a las formas de representación, los regímenes de representación que hablan ustedes, la representación adultocéntrica, y además el tema de las narrativas mediáticas, ¿verdad? Entre las que se incluye mucho esto de la criminalización que vos mencionabas antes. ¿Cómo ver, ¿verdad? Y cómo ustedes interpretan estas formas en que los distintos espacios de representación visual, ¿verdad? Se apropian de estas figuras, se apropian de la misma idea de la juventud y nos lo muestran a las demás personas, ya sea por la televisión, ya sea en el cine, los noticieros, etcétera. Ujú. O sea, yo, bueno, digamos que de modo general una representación adultocéntrica se basa en una serie de estereotipos muy eh, ya anclados en la sociedad y que funcionan a veces como sentido común, que permiten explicar rápidamente las acciones de los jóvenes sin reflexionar mucho, ¿no? O sea, están ahí en ese sentido como dichos, frases, nociones, concepciones que son utilizadas para justificar la exclusión, la violencia, o para pensar que se comprende, digamos, las acciones juveniles eh, en un sentido que reduce totalmente, vamos a decir, la complejidad, ¿no? De cierta manera, las ciencias sociales lo que buscan es, lo que nosotros buscamos en el libro, ¿no? Es tratar de añadir complejidad al análisis de, de la juventud, ¿no? Tratar de añadir complejidad al análisis de las sociedades concebidas como también como encuentro o sociedades de lugares, escenarios de encuentro intergeneracional. Las narrativas mediáticas, de cierta manera, no pienso yo que hayan cambiado muchísimo en cuanto a seguir enmarcando a los jóvenes como una serie de sujetos que actúan en base a su inmadurez o con cierta tendencia a la criminalidad. Es decir, construcciones o con, digamos, con poca reflexividad, una, es un mecanismo digamos, de representación que nosotros en el libro también lo ligamos con estos mecanismos de infantilización que también se utilizaban, por ejemplo, sobre sujetos colonizados, como los que describe Frantz Fanon, por ejemplo, ¿no? Sobre la infantilización de, de los africanos, de los negros, de los afrodescendientes, de los afrocaribeños, en, digamos, ante la sociedad colonial, ¿no? Y decir cómo eran representados siempre a partir de una infantilización que los consideraba como niños, ¿no? Eso también está en algunos textos de la filosofía más clásica, clásica de la modernidad, o sea, la filosofía moderna, finales del siglo XVIII, etcétera, donde aparecen ciertos pueblos que son infantiles en relación a otros pueblos más maduros, ¿no? Es decir, es ese mecanismo, de cierta manera, también atribuye en las sociedades contemporáneas a las personas jóvenes una condición similar, ¿no? De fuera de la historia, de estudiar para ser alguien en la vida, porque se supone que ahora no es en la vida, y eso tiene detrás, digamos, una concepción ya de lo que significa ser alguien, ¿sí? Y eso no, funciona, digamos, a través de diferentes registros, ¿no? De los registros pedagógicos, de los registros mediáticos, de algunos registros institucionales, por supuesto, registros políticos, y pareciera ser que es una forma de representación que sigue siendo como la agenda mediática, pero que también ha sido bastante impugnada, ¿no? A partir de expresiones y prácticas juveniles, ¿no? De distinta naturaleza. O sea, para no ir muy lejos, las expresiones de
las protestas alrededor de América Latina en el año 2019, entre 2018, 2019, 2020, incluso ya una vez iniciada la pandemia, en Guatemala, Honduras, Colombia, Chile no se diga, Ecuador también, ¿no? O sea, son una expresión de, vaya, necesitan ser procesadas por una representación, un régimen de representación distinto a este régimen autocéntrico que únicamente ven eso, ¿sí? Expresiones de vandalismo, salvajismo, no, acciones criminales, etc. ¿no? Y es Pero esa importante. representación sirve para ir luego con toda la violencia, como se puede ver. Y es importante esto que dices, ¿verdad? Porque además en estas otras formas hay un hartazgo, ¿verdad? A un modelo de sociedad que les brinda a las poblaciones jóvenes. Ahora vos hablabas de los regímenes de explotación laboral, básicamente, ¿verdad? Sobre las personas jóvenes que cada vez vemos, por ejemplo, que el avance de políticas económicas que buscan reducir los costos salariales, que buscan que los títulos universitarios, por ejemplo, estudiantes, personas que van estudiando, cada vez reciban una remuneración menor, ¿verdad? O sea, genera un hartazgo que viene a decir, bueno, pero ¿qué voy a hacer al momento de salir de aquí? O sea, la misma sociedad como tal está reproduciendo una forma donde cada vez somos más objetos, digámoslo de esta manera, ¿no? ¿Verdad? Sí, Entonces, es como interesante porque sin efecto responden a esto y esa respuesta ante este sistema que se ha naturalizado, que se ha normalizado por ciertos sectores, en efecto, después entonces lo que ven es vandalismo. No sí. ven un proceso de reivindicación de nada. O sea, lo que están viendo es, están quemándolo todo. Vamos Sí, a poner aquella imagen en Chile donde está, donde en efecto está todo ardiendo, ¿verdad? Pero ujú, entonces lo que se ve ahí no es la reivindicación, ¿verdad? Y ujú. qué tipo de sociedad entonces es la que termina condenando, ¿verdad? Pero mira, lo que dices me hace pensar en esto, ¿no? O sea, claro, el acceso a la educación superior en América Latina todavía es bastante desigual, ¿no? Eh, es decir, no está lo suficienmente democratizado. Pero claramente las generaciones jóvenes de ahora son más preparadas que las de hace 30 años, ¿no? Que los que hace 30 años, los jóvenes, bastante más preparados, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el sistema? Hace que estás más preparado, pero sea menos, eso se traduzca en menos posibilidades de movilidad social, o que se tenga que combinar con otras formas de trabajo que a la final impide que se realice plenamente, digamos, las capacidades que otorga una profesión, ¿no? Entonces, hay un mecanismo como importante, ¿no? Y también mira que la pregunta que vos decías al principio, ¿no? De qué le va a brindar la sociedad a los jóvenes, cuando nosotros en el libro tratamos de... El libro tiene una salida pedagógica, ¿no? O sea, nosotros apostamos por una pedagogía intergeneracional, una pedagogía del reconocimiento intergeneracional, una pedagogía de la construcción de acuerdos, incluyendo el análisis de la diferencia generacional. Eh, es también que las sociedades sean capaces de ver qué es lo que los jóvenes le están brindando a esta sociedad. Porque los jóvenes que son digamos, a veces ridiculizados como ser parte de una generación de cristal y ese tipo de cosas que están ahí, que estábamos hablando en el corte antes de empezar en este último bloque, los jóvenes están brindándole cosas a la sociedad. O sea, digamos, una sociedad que, con todas las contradicciones que existen al interior, ¿no? de los grupos de jóvenes, ¿no? De la población joven, por así decirlo, están brindando una mayor sensibilidad a las diferencias de género, están brindando un discurso ecológicamente más radical, tienen un discurso, digamos, menos, más hacia la convivencia que más apuntando por la convivencia que por la xenofobia, tiene un discurso mucho más universalista del reconocimiento de los derechos. Es decir, de los jóvenes se están brindando muchas cosas a la sociedad y la sociedad adultocéntrica o los líderes de la sociedad adultocéntrica, más específicamente los líderes políticos de la sociedad autocéntrica, se ridiculizan en TikTok para llegar a los jóvenes. ¿Entiendes? Entonces, hay algo que no estamos entendiendo, ¿sí? Y que deberían ser los desafíos, digamos,
pedagógicos y políticos. O sea, ¿cuál es la pedagogía pública que están construyendo los jóvenes? Y de qué manera esa pedagogía pública puede también ocupar espacios y ocupar lugares en las instituciones educativas, para que éstas dejen de ser instituciones adultocéntricas, ¿sí? Y sean más bien instituciones no solamente, digamos, internacionales, sino democráticas. Y es que ahí dices una cosa que me parece importantísima, ¿no? O sea, dices estos personas de X edades, ¿no? Que se ridiculizan en TikTok para llegar a las personas jóvenes. Y es muy interesante. Bueno, venimos acá en Costa Rica de un proceso, bueno, un proceso electoral, ¿verdad? Donde TikTok se volvió una herramienta de campaña política. Pero ¿qué es lo interesante acá? Que en efecto es una herramienta que se utiliza de una forma, la forma estética en que se utiliza es banal, es ridícula, es de un candidato dando vueltas con los brazos extendidos, o es de otro candidato bailando, eh, pero que a la vez lo que traduce esto es que no creen que las personas jóvenes que utilizan el TikTok tengan la capacidad intelectual de poder entender las políticas y el tema hacia hacia donde se mueve el país. Y es simplemente, bueno, voten por mí porque soy gracioso, o voten por mí porque soy como el tío jocoso, ¿no? Sí. Y pues desde mi perspectiva, y que también se desvalora la capacidad racional de esas personas jóvenes que no necesitan ese ridículo para poder definir su voto. Sí, sí. O sea, digamos que los adultos juvenilizados, ¿no? Acríticos pueden celebrar ese tipo de videos, ¿no? En los cuales los políticos, para dirigirse a la juventud, refuerzan esta suerte de lo que vos decías, ¿no? O sea, este criterio de que los jóvenes no van a estar en capacidad de comprender, ¿no? De qué va la política, ¿no? También es una forma de ocultar, por supuesto, la agenda política real, ¿no? Pero hay mucho que aprender, o sea, de la juventud. Yo siento que ya hace algún tiempo acá la pregunta es, ¿qué están enseñando los jóvenes a nosotros? No solamente porque tecnológicamente los jóvenes educan a los adultos, cómo se utilizan las tecnologías y luego los adultos las insertan en ciertas lógicas como las que estamos describiendo, sino en estos otros espacios, digamos, en nuevas sensibilidades, nuevas narrativas, nuevas, digamos, elementos para construir proyectos políticos o incluso para repensar la utopía. Entonces, ahí, digamos que habría que invertir un poco la pregunta, ¿no? Para ver si se basa más en la construcción, más que en la transmisión, ¿no? De una cultura ya supuestamente madura y consolidada hacia otra que se está insertando, ¿no? En la medida que es capaz de adecuarse a las reglas establecidas, ¿no? Sí, Jorge, se nos va el tiempo, nos quedan un par de minutos. Así que, bueno, de nuevo agradecerte por compartir con nosotros, con nosotras acá en el espacio de Praxis TV y conversar un poco sobre este tema. Y también pensado en que muchas personas que nos ven, pues son estudiantes de la universidad, ¿verdad? Quienes pueden sentirse bastante interpelados por mucho esto que estamos discutiendo y ver esto que vos dices, ¿verdad? Esta darle vuelta a este cuestionamiento que es sumamente relevante y que además, tanto para vos como para mí, para muchas otras personas que nos ven que también son académicos, académicas de la universidad, lo que representa esto a nivel del reto a la hora de preparar nuestros cursos, a la hora de facilitar nuestras lecciones y construirlas en conjunto con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, ¿verdad? Ujú. Que eso también es sumamente importante, porque romper también con esos otros criterios, hablábamos ahora que esta construcción del adultocentrismo, cuando lo trasladamos a la academia, Ujú. eh, hasta nos cambian los rangos etarios, ¿verdad? Pero Sí, también, por ejemplo, cómo nosotros o cómo nosotras, como académicos, como académicas, a la hora de trabajar en la construcción de nuestras propias lecciones y trabajar con nuestros estudiantes,
tenemos que pensarlo también en ese proceso de diálogo y esta misma pregunta que vos haces, también que nos aportan entonces ellos y ellas a la hora de construir nuestros procesos pedagógicos, ¿verdad? Sí, Que sí. es otro elemento que creo que por ahí es importante y que también es parte de las reflexiones que ustedes hacen, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Mira, eh, hay mucho que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, en un sílabus para una clase, si todos los autores que los estudiantes están leyendo son hombres europeos, pues obviamente terminas pensando que la filosofía la construyeron únicamente los hombres europeos, sino también las mujeres de América Latina o las mujeres afrodescendientes o la población que no es heterosexual, etcétera, ¿no? Es decir, la diversificación, por ejemplo, de los contenidos pasa por el sílabus, pero también la manera como se plantean las preguntas, ¿no? Es decir, vaya, puedes tú tener una clase universitaria donde tú digas, estas son las preguntas de la filosofía, ¿sí? O puedes también decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas que se hacen estos jóvenes que están estudiando filosofía? ¿Sí? Y ver, ¿no? De pronto, no digo que sea el caso específicamente de un lugar u otro, ¿no? Pero en términos generales, estoy simplemente tomando lo que vos dijiste en el marco de lo que nosotros proponemos en el libro, en la cuarta sección que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Es como la pedagogía como una forma de poder aprender a trazar mapas de vida juntos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de nuevo, ¿verdad? Por aceptar esta invitación para poder conversar sobre este libro. Y bueno, muchas gracias también a todas las personas que nos observan. Hoy terminamos el programa con una canción del cantautor costarricense Oscar Pino y esto que se llama Morfo. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Esteban. Hasta luego. Niña grande, niña suelta mariposa libertaria que se fuga a cada instante, que se marcha y da la vuelta. Si supieras cuánto sueñan estos labios con tus besos, si supieras que tu nombre lo repito como un rezo, mariposa que me ronda así y me acaricia el corazón, pero sin avisar te marchas y me quiebras la razón. Siempre me ronda así y me acaricia el corazón, pero sin avisar te marchas y me quiebras la razón. Mariposa, solo quiero que me lleves en tu vuelo, que me abraces con tus alas y morirme entre tus besos. Si supieras cuánto sueñan estos labios con tus besos, si supieras que tu nombre lo repito como un rezo, mariposa que me ronda así y me acaricia el corazón, pero sin avisar te marchas y me quiebras la razón. Siempre me ronda así y me acaricia el corazón, pero sin avisar te marchas y me quiebras la razón. Mar
mariposa, solo quiero que me lleves en tu vuelo, que me abraces con tus alas y morirme entre tus besos. Mariposa que me ronda así y me acaricia el corazón, pero sin avisar te marchas y me quiebras la razón. Siempre me ronda así y me acaricia el corazón, pero sin avisar te marchas y me quiebras la razón.